definiciones que se han trabajado, inicialmente la médica interna tuvo contacto con un paciente con un síndrome febril que también falleció en Caranavi. A este paciente no se le pudo llevar adelante exámenes laboratoriales, por lo tanto no se pudo descartar en su momento ni dengue ni ninguna otra de las enfermedades que acabo de nombrar, porque él llegó en muy mal estado a ser atendido por la interna en Caranavi. La enfermera que hizo la asistencia al doctor Vidales, la enfermera ha sido dada de alta bajo observación y seguimiento y con tratamiento domiciliario por un síndrome de intoxicación de origen bacteriano, descartándose ya dentro de los lugares o pacientes sospechosos. Primero, en el hospital tenemos un paciente que está internado, ustedes saben ya, en unidad de terapia intensiva. Terapia intensiva es un lugar que está aislado, por lo que se está emitiendo los instructivos correspondientes para reforzar medidas de bioseguridad, vale decir, lavado de manos. Uno atiende un paciente, termina de atender, tiene que hacerse el lavado de las manos para atender al siguiente paciente. Bueno, pero en torno a este tema se ha escuchado mucho de expertos que van atendiendo diferentes pacientes, síntomas y casos. Quiero saludar a un experto que va a conversar con nosotros. Está en el Beni, el doctor Wilfredo Camargo. Él es responsable de epidemiología del Hospital Germán Busch en el Beni. Doctor, un placer tenerlo. Buenas noches. Sí, si me estás escuchando, saludos a tu teleaudiencia y a ti también. Doctor, bueno, solo para que la gente entienda un poquito cuál es la experiencia que tiene el doctor. Estamos hablando de más de 20 años de experiencia. Ha escrito 2 libros que tienen que ver justamente con este tipo de virus, de enfermedades, revistas internacionales en inglés. Bueno, son varias las cosas que usted ha manejado en torno a lo que podría estar pasando en La Paz. Según lo que ha escuchado, según lo que ha leído y la experiencia que tiene, doctor, ¿de qué virus se trataría? Mire, señorita periodista, o sea, yo principalmente respondí a una pregunta, que quede claro que no fui yo el que dije de frente que se trataba de fiebre hemorrágica o de virus machuco o de virus chapares, ¿no? Porque ese es el modo, digamos, que existe allá en el lado de Cochabamba y seguramente, según hipótesis epidemiológica, ya ha migrado a los yungas de La Paz, porque el calor calloso migra, avanza y se va a los lugares tropicales. Entonces, fueron los médicos gastroenterológicos cuando atendieron a los 2 pacientes que trataban de ubicarme, porque no sé quién les diría que yo era experto en esta enfermedad, ya que más de 20 años he atendido más de 500 pacientes y he escrito 2 libros que estoy mostrándolo aquí. Y uno de mis libros, el primero es la traducción del inglés de Ronald Mackenzie y el doctor Kunz, el doctor Milk, etcétera, los que vinieron en ese entonces a descubrir el virus. Primero en inglés y yo lo traducí al castellano y de eso trata el primer libro. El segundo libro es meramente mío, en el cual ya he llevado un diagnóstico clínico, patología de los pacientes, han pedido de los pacientes que yo atendí, el manejo clínico, el diagnóstico, el tratamiento y un protocolo que se hizo junto con varios médicos acá en el departamento del Beni, que según llega un paciente con estos síntomas se hace así, con otros síntomas, o sea, todo está explicado en este libro. Entonces, gracias a esto fue que ellos conversaron conmigo y me dieron el laboratorio de los colegas que estaban en coma y que habían contagiado de una interna en Caranavi, y fue por eso que
empezaron con esos síntomas y tenían un laboratorio que era compatible con enfermedad de fiebre hemorrágica, porque cursaba con fiebre y con hemorragias. Y por lo tanto, los laboratorios que ellos me indicaron, diagnosticaban más o menos los laboratorios de rutina, la albuminuria, la colaquiuria, hematuria, plaquetas bajas de 62.000 por milímetro cúbico. Después tenía desviación a la izquierda, hematocrito elevado, etcétera. Todos esos síntomas son patognomónicos de la enfermedad de fiebre hemorrágica. Por lo tanto, ellos me hicieron una interconsulta, ubicaron el día sábado, el día domingo, estaban preguntándome sobre cómo se tratan pacientes, si es que es esto, pero el laboratorio es el que definitivamente va a decir la verdad del CDC de Atlanta. Ahora, doctor, ¿qué es este virus machupo que usted también hacía referencia? ¿De qué trata? ¿Qué síntomas tiene? Bueno, este virus machupo es como dice, un virus que produce una viremia que produce fiebre, cefalea, dolor retroorbital, exantema, manifestaciones hemorrágicas, disgeusia, aterixis, gingivorragia, vómito negro, epistaxis, hematemesis, fiebre en aguja, irritación neuromuscular, melenas, hematuria, gingivorragia y amnesia. El paciente se vuelve entonces esto con ayuda del laboratorio de rutina podemos decir que es un virus porque bueno, vamos a tratar de solucionar el tema de audio, por favor, porque no logramos entender la última parte. Sí entendimos la parte de los síntomas que tiene este virus machupo, que es el que estábamos compartiendo, que podría ser, pero como bien decía el doctor Camargo, este diagnóstico solo se podrá corroborar primero con lo que vaya a determinar INLASA, que ya tendría que ser mañana conocido este resultado, y con la certificación también de los laboratorios en Atlanta, en los Estados Unidos. Así que todavía nos queda mucho camino por recorrer en torno a este tema. Hoy se ha conocido que los dos médicos que están internados ya tienen mejoría, han presentado buenos resultados ante el tratamiento que les están dando en el Hospital Obrero por un lado, en la Caja Petrolera por el otro. Se ha descartado una de las sospechosas también que estaría contagiada supuestamente con esta enfermedad viral desconocida. Solo se ha bajado estos sospechosos a 2 por la información que se ha conocido en las últimas horas. La ministra de Salud ha descartado la posibilidad de declarar alerta por estos casos y ha pedido mucha calma y tranquilidad a los pacientes, porque ha generado una preocupación para no visitar los centros de salud por parte de los ciudadanos. Y eso es preocupante porque dice la gente va a empezar a enfermarse en su casa y esto podría provocar algo más complicado, no por el tema de esta enfermedad viral no detectada. Pero bueno, vamos a estar en Caranavi en instantes nada más para que podamos tener un panorama completo en torno a lo que está sucediendo mientras tratamos de recobrar la comunicación con el doctor. Pero en torno a este tema se están haciendo diferentes y tomando diferentes medidas, entre ellos esta alerta nivel 4 de seguridad en los hospitales. En Sucre, en Chuquisaca también se están tomando estas medidas. Un grupo de la gente del Ministerio de Salud, del CEDES, se ha trasladado hasta Caranavi, donde fue quien la doctora, la internista Jimena Cuellar, habría tratado al supuesto paciente cero, que sería
un varón oriundo de Guanay, según la información que se tiene hasta el momento y que habría fallecido. Estamos ya en Caranavi, por favor, y quiero saludar al periodista que está con nosotros, quien va a compartir con nosotros todos los datos respecto a lo que está sucediendo en Caranavi. Yerko con nosotros, buenas noches, un placer tenerte acá en el programa. Buenas noches, Priscila, buenas noches a buena audiencia de Cadena A. Bueno, nosotros estamos preocupados también como periodistas, como comunicadores aquí en el municipio de Caranavi, ya que esta noticia se está haciendo a nivel nacional y las consecuencias a esto es la disminución de la presencia de turistas nacionales como extranjeros en Caranavi. Yerko, a ver, cuéntanos por favor, ¿qué está pasando? ¿Hay información en Caranavi? ¿La gente conoce lo que ha sucedido? ¿Conoce del fallecimiento de la interna? ¿Qué se dice? Bueno, el tema lo que es de esta información, de esta enfermedad viral que prácticamente la ciudadanía aquí en Caranavi no lo está tomando muy a profundo. La ciudad, la población está con normalidad, el comercio, la circulación de las personas, incluso hasta el día de hoy, la atención en el hospital estaba con normalidad, el ingreso de pacientes, de personas adultas, señoras embarazadas, niños, era el ingreso con normalidad y no había ningún control o una prevención para este tipo de enfermedad, pero prácticamente ya en horas de la mañana, alrededor de las 11, el administrador del hospital municipal se ha pronunciado informándonos que desde el día de mañana, miércoles y jueves, se va a cesar y no va a haber ninguna atención en lo que es en el hospital por seguridad y la limpieza que se va a desarrollar. Pero sí ha habido un instructivo de que el personal debería tener el uso del barbijo y el mandil desechable, pero no dando esta información a la población para el tema de lo que es la seguridad. Yerko, me llama la atención varias cosas. Primero, que tú visitaste el hospital y tenemos las imágenes, por favor, y no hay ningún control ni de los trabajadores en salud. ¿A qué me refiero? Esta seguridad de llevar los barbijos, los guantes, ¿no pudiste observar eso? Así es, los doctores solamente estaban utilizando solamente el barbijo y su respectiva bata o su uniforme de enfermera, pero el paciente o el visitante en el hospital prácticamente no se veía que ninguna protección. Entrabas, podías ingresar con normalidad, no había ninguna restricción de lo que es en la puerta, pero ya a lo que nos dan el dato es que ya desde el día viernes ya se estaría exigiendo el uso del barbijo para el ingreso de lo que es el hospital y la prohibición de menores de edad. Ahora, voy a la segunda parte de mi preocupación y de algo que me impresiona. El lugar donde la internista fue atendida, al parecer fue contagiada por este varón, donde debería haber mayor control y presencia en torno a la bioseguridad, recién se van a tomar medidas. O sea, recién llegó la comisión, recién se va a cerrar el centro de salud por 2 días, después de que ya han pasado varios, y se va a hacer la limpieza de bioseguridad. ¿Esto es así? Precisamente estás en lo cierto, es preocupante. Hasta yo incluso le pregunté al administrador por qué el día de hoy o por qué se está tomando recién este tipo de seguridad, y él decía de que no era tan relevante esta noticia porque no está afectando mucho, pero ya se está viendo el ingreso de los turistas ha disminuido del 100%, estaríamos hablando del ya el 80%. Son pocas de las personas que están llegando de la ciudad de La Paz, pero prácticamente esta comisión ya ha llegado hoy día en horas de la tarde, se han apersonado al hospital y a datos que nos dan el día de mañana estarían convocando en conferencia de prensa junto con la directora del hospital municipal
y bueno, estos médicos desde la ciudad de La Paz. Ahora, tenemos entendido que ellos llegaron justamente a hacer una investigación y verificar cuál fue el contacto no solo de la interna, sino de este paciente cero, supuestamente este varón, con quién estuvo contacto, si hay otras personas que estarían tal vez con los síntomas. Es un trabajo realmente arduo que debió hacerse hace mucho tiempo atrás, porque tenemos entendido que este caso no se conoce de la anterior semana, sino hace ya varias semanas atrás. Sí, es así, pero el dato que en Caranavi se maneja es diferente a lo que se da en la ciudad de La Paz. El día de hoy, en un contacto telefónico, una tía de una menor de edad que tenía estos mismos síntomas, que ha fallecido aquí en la ciudad de Caranavi, era del municipio de Guanay. Y prácticamente esta menor de edad tenía los mismos síntomas, la disminución de plaquetas, y ese es el dato que se está manejando aquí en Caranavi como periodistas. Y no sabemos cuál ha sido esta noticia de que se estaría manejando a una persona de la tercera edad que la doctora Cuellar ha atendido, pero sí tenemos el dato de que la doctora Cuellar también ha atendido a esta menor de edad, ha hecho el tema lo que correspondía como doctora, junto con 2 médicos de la República de Cuba. Otros 2 médicos cubanos también atendieron a esta niña llegada de Guanay que tenía los mismos síntomas. Así es, son 2 médicos, es un doctor, bueno, sería varón y mujer, que son de Cuba, que junto con la doctora le han hecho la atención a esta menor de edad. Bueno, de verdad es que es mucha información. Esperemos que esta comisión pueda hacer esta investigación en torno a todo lo que se está dando en estos lugares. No sé, yo he visto en las películas, porque yo no soy experta, que cuando hay este tipo de enfermedades, lo primero que se hace es ir al lugar donde empezó todo, si se tiene la información, y en este caso supuestamente ha sido Caranavi, pero luego de varios días es que se toma la decisión de que esta comisión pueda llegar hasta el lugar. Esperemos que se pueda tener todos estos datos, porque van a ser de vital importancia saber si hay más gente que pueda tener estos síntomas o que haya fallecido por esta enfermedad viral contagiosa. Hasta el momento no se tiene más datos sobre gente fallecida, Yerko, allá. A lo que nos dan el dato, en el municipio de Guanay habían fallecido 8 personas. Aquí en Caranavi han fallecido el año pasado, eran 6, este año se tenía el dato de otras 6 personas, pero todos con los datos de que estas personas habían fallecido por dengue. La única que ha sido ya como noticias de la doctora internista Jimena Cuellar, pero y es preocupante de que salga ya a estas horas, bueno, a estos días ya otra noticia de que ella había tenido a otra persona de la tercera edad. Aquí nosotros manejamos a una menor de edad del municipio de Guanay, y prácticamente eso preocupa. Como comunicadores nosotros estamos tratando de manejar esto muy delicado, de tratar de informar lo que es correcto. Esperamos la pronunciación del Ministerio de Salud como sedes allá en la ciudad de La Paz. Bueno, vamos a estar pendientes, Yerko, te agradezco mucho este contacto. Mañana vamos a, una vez más, convocarte para conocer lo que está sucediendo con esta conferencia que ya se ha anunciado de la directora del hospital junto a la comisión que ya está en Caranavi, y se espera la llegada del experto de Brasil también hasta este punto. Gracias, Yerko, por este contacto. Hasta un nuevo contacto, Priscila, y nuevamente gracias por darnos la oportunidad de poder informar de lo que está pasando aquí en Caranavi. Nosotros somos los agradecidos. Yerko Blanco con nosotros, periodista de Caranavi. Bueno, estábamos conversando también con el responsable de epidemiología del Hospital Germán Busch, Wilfredo Camargo, el doctor, que lo tenemos ya para ir cerrando un poquito todo lo que ha pasado con este tema. Doctor, nos explicaba sobre el tema del virus, este virus que usted ha atendido. Ya habíamos escuchado los síntomas. Según este conocimiento que tiene, ¿podría tratarse de este virus? Yo sé que no es información oficial, pero según las características. Sí, puede ser, porque los laboratorios de rutina que me enviaron
gastroenterólogo, que lo están tratando. Tenía leucopenia con desviación a la izquierda, la cetopenia, hematocrito alto, alteración en los factores de la coagulación, PPA, ATP, y también tenía elevada la función hepática, las transaminasas, disminución del fibrinógeno, las transaminasas, la función hepática estaba alterada, la urea y la ketamina estaban elevadas, albuminuria elevada, hematuria y glucosuria. O sea, eso siempre presentaban mis pacientes con dolor de espalda intenso. Y como te decía, o sea, nosotros hicimos una incursión en Cochabamba con el PIBNI. Discúlpeme, pero hay un ruido muy fuerte que no nos deja escucharlo bien. Por favor, vamos a intentar lograr ese contacto más adelante. Le mando un abrazo fuerte y le pido a mi compañero sonidista que podamos solucionar este pequeño problema, porque la información que pueda compartir el doctor Camargo con nosotros es muy importante. Bueno, esto es lo que está pasando con este tema. El tema de salud es muy importante, la paciencia y la tranquilidad para todos. Me dicen que ya está el contacto. A ver, doctor Camargo, por favor, lo estábamos escuchando. Sí, nosotros hicimos una incursión en el año 2005, en julio más o menos, en el PIBNI, en la frontera con Cochabamba, donde se descubrió el virus Chapare o Machupo 2, cuando nosotros enviamos en un tanque de nitrógeno las muestras de cero prevalencia que hicimos en esa zona. Y la ministra de ese entonces le puso virus Chapare, pero nosotros queríamos que se le llame Machupo 2 porque era un virus que era diferente al que tenemos acá en el Beni, y igual mata en un 30%. Y empecé yo a trabajar desde el año 1990 hasta el 2013, donde atendí bastantes pacientes, porque me llamó la atención que yo hice mi internado en San Ramón y se presentaban casos de fiebre hemorrágica, ¿no? Y entonces ya yo me interesé en eso y empecé a investigar, y cada año se presentaban casos, 2001, 2002, hasta el año 2013 que yo estuve en el cargo, en el CEDES, atendí 17 casos desde diciembre hasta mayo, y después hasta el momento no se ha podido detectar ni un solo caso. O sea, desde el 2013 a la fecha, como que sí dice que hay un silencio epidemiológico, pero yo creo que es mentira. O sea, siguen habiendo casos, pero no los detectan porque no los investigan. Hay que ir a las estancias, hay que ir a los chacos, a los caseríos, no esperar que ellos vengan, porque la gente generalmente es pobre la que se enferma, y a veces ni vienen acá a Trinidad porque cuesta caro, en avioneta, a veces tienen que desplazarse y directamente fallecen nomás. Y los que llegan en etapas tardías y ya enviamos las muestras y salen negativas. Doctor, le agradezco mucho este contacto. Vamos a volver a convocarlo cuando ya conozcamos un poco más sobre esta enfermedad. Ha sido un placer conocerlo, doctor. Muchas gracias, el placer es mío, y cualquier momento estoy dispuesto a hacer la entrevista. Muchísimas gracias al doctor Camargo. Tenemos especialistas de gran valor en nuestro país y en todos los puntos de Bolivia. Ahí está el experto en este tipo de virus también en el Beni. Nos vamos a la pausa, Ricardo. Nueva pausa en Todo Pulmón, 11 de la noche con 7 minutos. Ya volvemos. Cuando hemos llamado por teléfono le hemos indicado al doctor que el contacto iba a ser telefónico y nos ha contestado bien, estábamos teniendo el audio bien. Cuando ya le has preguntado, él lo ha puesto en altavoz y lo ha puesto en su mesa. Es por eso que llegaba así, hasta que has ido a imágenes plenas, recién le ha vuelto a hablar el Pablo y recién ha acercado el teléfono él. Es así, totalmente responsabilidad del doctor. Claro.
Le ha dicho la Ilse, es contacto telefónico, por favor, aguántenos ahí. Dígale, quédese con el teléfono, le han oído, porque son doctores, ellos no saben el contacto. Bueno, eso era, pero. No contesta, ¿le puedes llamar o dame el teléfono para que la llame? Nacional, entrevistas y toda la información del momento, actualizando los datos del tiempo, mostrando el panorama del tráfico a nivel nacional. Levántate Bolivia, de lunes a viernes, 6:15 de la mañana. De la noche con 9 minutos. Gracias por seguir con nosotros a través de Cadena Está Donde Estás. Continuamos con Todo a Pulmón. Vamos hasta Cochabamba, por favor, una noticia que nos ha generado realmente indignación. Un policía, amigos, desde hace 2 años, utilizaba una menor cuando tenía 11 años, la obligaba a vender pastillas abortivas. Pero no contento solo con eso, la abusaba sexualmente. Terminó embarazando a la que ahora es la menor de 13 años. Pero no solo eso,